El humo de las barricadas en Los Ángeles, el sonido de los gritos frente a las oficinas del ICE en Nueva York y la extensión de las mismas a otras muchas ciudades, no son meros ecos de un malestar pasajero. Constituyen los primeros truenos de una tormenta histórica revolucionaria que se cierne sobre el decadente imperio norteamericano. Lo que comenzó como protestas contra las redadas migratorias está evolucionando hacia algo más profundo. Un desafío directo a las bases mismas del capitalismo racial estadounidense. Desde las entrañas de este sistema moribundo, la clase obrera inmigrante ha comenzado a sacudirse las cadenas de su explotación. No piden limosnas ni reformas cosméticas. Con su mera presencia en las calles, están cuestionando la legitimidad misma de un orden construido sobre su sufrimiento. Durante décadas, el mito de la excepcionalidad americana sirvió para ocultar una verdad incómoda. Estados Unidos no es sino otro estado capitalista. Lo que hoy presenciamos es el desmoronamiento acelerado de esa fachada. La respuesta del Estado no se ha hecho esperar. Tan pronto como las protestas mostraron su potencial revolucionario, el aparato represivo se desplegó con toda su brutalidad. Guardia Nacional en las calles, toques de queda, detenciones masivas. Estas no son medidas de mantenimiento del orden, sino el síntoma de un régimen que sabe que su dominación ya no puede sostenerse únicamente mediante el consentimiento. El garrote abierto de la coerción estatal revela la fragilidad del capitalismo norteamericano. Lo extraordinario de este movimiento reside precisamente en su aparente falta de claridad programática que tanto preocupa a ciertos sectores de la izquierda dogmática. Porque es en la práctica misma de la lucha donde se está forjando una nueva conciencia de clase. Cuando los trabajadores indocumentados corean, no somos ilegales, somos trabajadores. No están pidiendo permiso para existir, sino que están reclamando su lugar como sujetos históricos. Esta rebelión espontánea contiene en germen todas las potencialidades revolucionarias. No necesita proclamar consignas socialistas para serlo, porque su mera existencia desafía las categorías burguesas de ciudadanía, legalidad y propiedad. Cada barricada levantada contra las redadas del ICE es, en esencia, una negación práctica del derecho burgués a disponer de los cuerpos de los trabajadores como mercancías desechables. Sin embargo, no faltan los escollos en este proceso. El aparato del capital no permanece pasivo ante estos desafíos. Por un lado, la maquinaria represiva se perfecciona cada día, combinando la brutalidad policial tradicional con nuevas tecnologías de vigilancia y control. Por otro, el reformismo liberal acecha, listo para domesticar esta energía revolucionaria y convertirla en mero combustible para la próxima campaña electoral demócrata. Pero son ellos quienes desde el principio empezaron a reprimir a los inmigrantes. Son los mismos que han ayudado a apuntalar el genocidio en Gaza y la limpieza étnica. La historia nos enseña que momentos como este son cruciales. Las revueltas que no logran trascender la espontaneidad están condenadas a ser derrotadas, ya sea por la represión directa o por la cooptación institucional. Pero aquellas que consiguen dotarse de organización y perspectiva estratégica pueden cambiar el curso de la historia. Lo que viene no está escrito. Las posibilidades se bifurcan en múltiples direcciones, hacia la reacción fascista, hacia el reformismo estéril o hacia una auténtica transformación revolucionaria. Lo único seguro es que el viejo orden ya no puede seguir como antes. Las grietas en el sistema se multiplican y por ellas asoma el rostro el sujeto histórico, el proletariado, que de objeto de explotación está pasando a ser sujeto de su propia liberación. Este salto dialéctico se materializa en las calles cuando los trabajadores descubren su poder colectivo. Las manos que cosechan los alimentos, construyen los edificios y mantienen funcionando las ciudades son las mismas que ahora levantan barricadas y paralizan centros logísticos. El levantamiento obrero inmigrante no es un fenómeno aislado, sino la expresión más aguda de una crisis sistémica que carcome las entrañas del capitalismo estadounidense. Lo que las élites describen como disturbios son en realidad los dolores de parto de una nueva conciencia de clase, surgida de las zonas más oscuras del sueño americano. En los barrios obreros, en los campos agrícolas explotados y en las fábricas ocultas tras muros de precariedad, los inmigrantes no solo enfrentan la miseria salarial y la represión policial, sino también una creciente politización forjada en la experiencia directa de la opresión. Lejos de ser meros actores pasivos, comienzan a reconocerse como una fuerza social con el poder de paralizar sectores enteros de la economía. En los almacenes de Amazon,
los campos de cultivo de California y las cocinas de los restaurantes de Nueva York, se está forjando una subjetividad revolucionaria particular. Los trabajadores migrantes, al experimentar directamente la contradicción entre su papel esencial en la producción y su condición de ilegales en la sociedad, encarnan la mentira fundamental del capitalismo: que los derechos humanos dependen de los papeles y no del trabajo concreto que sostiene la vida material. Esta contradicción está produciendo una forma de conciencia que supera el reformismo tradicional. No se trata solo de exigir derechos dentro del sistema, sino de cuestionar el sistema mismo que necesita crear ilegales para funcionar. Lo que realmente aterra al establishment no son las barricadas en sí, sino su potencial de generalización. Cada protesta migrante contiene implícita una verdad peligrosa. Si los más explotados pueden levantarse, ¿qué impide al resto del proletariado hacer lo mismo? El miedo de la burguesía no es al fuego de las barricadas, sino a la chispa ideológica que puede prender la pradera de la clase obrera multirracial estadounidense, revelando su común condición de explotados. Cuando los jornaleros indocumentados desafían al IC, están escribiendo, sin saberlo, un manual de insubordinación que podría inspirar a millones de trabajadores nativos a cuestionar por qué aceptan migajas mientras generan fortunas. El verdadero peligro para el sistema no está en lo que queman, sino en lo que iluminan: el poder latente de una clase trabajadora unida. La solidaridad que comienza a brotar entre los trabajadores de UPS y los jornaleros agrícolas marca el camino hacia una alianza de clase que podría paralizar el país. Las ciudades estadounidenses se están convirtiendo en laboratorios de resistencia. En Los Ángeles, las redes de alerta contra redadas funcionan con la eficiencia de un servicio de inteligencia popular. En Chicago, las asambleas vecinales discuten tanto sobre táctica callejera como sobre teoría revolucionaria. Estos no son disturbios, sino la génesis de un contrapoder obrero que está reescribiendo las reglas del conflicto de clases en el corazón del imperio. El Estado responde con una represión brutal, pero su verdadera debilidad reside en la imposibilidad de resolver la contradicción fundamental. Necesita la mano de obra migrante, pero no puede darle derechos sin socavar las bases raciales del capitalismo norteamericano. Esta tensión abre una ventana estratégica para la acción revolucionaria. La tarea inmediata es construir las formas embrionarias de poder popular que ya surgen en las protestas. Comités de defensa que protejan a los trabajadores de las redadas asambleas de fábrica, que preparen la huelga general, redes de abastecimiento independientes del mercado capitalista. Estas estructuras, aparentemente modestas, son la escuela práctica de la revolución. Como enseñó Lenin, las masas aprenden a gobernar gobernando. Ninguna lucha en Estados Unidos puede triunfar de forma aislada. La conexión orgánica entre los trabajadores migrantes y sus países de origen crea un puente natural para la solidaridad revolucionaria. Las huelgas en los maquiladores mexicanos, las revueltas contra el FMI en Argentina y la resistencia palestina no son causas separadas, son frentes de una misma guerra de clases global.